si le había gustado la exposición o lo que había visto, eso. Y el tipo no me habló, qué sé yo. El único que me habló fue la decán, que dijo, muy bien, está todo bien. Y se dieron vuelta y se fueron. Muchas veces se cortaban las clases a una hora determinada porque pasaba algo y teníamos que irnos. No era una amenaza de bomba, digo que pasaba algún tipo de actividad militar acá al lado, entonces teníamos que irnos. A veces bajaban helicópteros en el campo de deporte para dirigirse ahí a la Escuela de Mecánica de la Armada. Había momentos en que, bueno, ellos avisaban acá a la escuela y teníamos que desalojar la escuela, los alumnos y los profesores. A veces estábamos dando clases y a las 4 de la tarde se cortaban las clases y nos hacían ir, que había un desperfecto, que había esto, que después nos fuimos enterando que eran porque abrían la calle, esa que está ahí estaba abierta antes, y entraban los Falcon con todos los que habían chupado. A mí me daba la sensación de que estábamos más seguros. Esa presencia hacía que uno crea que estábamos más seguros. Esta zona está media militarizada, en cierta forma, ¿no? Al estar tan cerca de este lugar, había cierta seguridad extrema. Como estudiante y como vecino, yo no puedo decir que yo en algún momento noté algo. No lo puedo decir porque no es real. Sí, esos detalles que, imagínate, bueno, vos ves dos camionetas y vos decís, bueno, pensá, qué sé yo, que son dos camionetas, no había algo y diga, no, viste, no, estos muchachos vienen a hacer algo o están haciendo algo. Esas camionetas con cabina salían abiertas con los milicos sentados. Nosotros las vimos entrar y salir muchas veces por acá. ¿Sí? Bueno, después durante la noche o el resto de la tarde, que ya no había actividad en la escuela porque las clases se cortaban a las 6, naturalmente, no había turno noche, lo que pasara a la noche ya eso no lo sabíamos. Después me enteré de que ahí sacaban a los prisioneros durante la noche o durante muy temprano de la mañana y era como un patio de recreo. Esto contado por aquel que era que nunca lo quiso contar en público por una cuestión también de seguridad y no era de hablar, que era el casero de los fines de semana acá. Y él contó que una mañana fue y escuchaba gritos, estaba en el campo de deporte, escuchaba gritos de atrás de la lona esa. Lo que pasa que los profesores estaban muy divididos también en esa época. Vos tenías los profesores que decían que todo era mentira o que decían sí porque todos estos quieren matarnos, que esto está bien que los eliminen, había de todo. Pero entre nosotros sí hablábamos. No sabemos nada. Nos quedamos muy asombrados cuando nos enteramos al pensar que nosotros, yo enseñaba y ellos aprendían ética acá al lado. Realmente nos quedamos inmovilizados. Y enseñaba psicología, ¿no? Psicología publicitaria. Bueno, nos comentaba de que sí, realmente ahí sucedían cosas de maltrato de personas, de tenerlas ahí, qué sé yo. Él parece que tenía más claras las cosas en ese momento que nosotros. Nosotros también éramos adolescentes, medio como que a nosotros nos divertía otras cosas y no pensar tanto en lo que pasaba ahí. Pero en ese momento había que tener mucha galla para decirle a un estudiante o a un grupo de estudiantes de qué se trataba todo. Y siempre que lo encuentro le digo que yo le agradezco mucho que me había dicho en ese momento lo que pasaba en ese lugar. Siento que yo era estudiante y no en ningún momento tenía idea, pero no tenía confirmación. Este tipo me confirmaba la idea de ese problema que había ahí. Mucho no sabíamos, empezamos a darnos cuenta ya en los últimos años de la dictadura, cuando ya decían que había gente enterrada acá en el fondo, que después hubo, porque después en el límite de la escuela, con la Escuela de Mecánica de la Armada, se encontraron cuerpitos de chiquitos, hasta había chupetes. Sí, la fantasía del túnel, del enterramiento de gente en el campo de deportes, qué sé yo, y la gente
en el imaginario colectivo teje cosas. Nadie lo tenía como real, ¿entendés? Pero todos nos hablábamos. Después supimos que habían desaparecido, creo que 2 exalumnos. No tengo claro el nombre, pero creo que había un estudiante, que había uno solo, ¿no? Sí, hubo, por ejemplo, yo tengo el dato por el barrio, porque era vecino del barrio también, de un alumno que había terminado hacía muy poco, que era de construcciones y fue desaparecido de aquí. Tenemos hermanos o familiares de docentes de la escuela y de alumnos de la escuela que fueron desaparecidos. No se olviden que la ESMA tiene más de 70 años o 65 años, o sea, nosotros, por lo menos como vecinos, la vivimos como una institución más, lo vimos que la energía atómica o los defensores de Belgrano, era una institución más, ni más ni menos. A mí me pareció algo, primero, cuando yo visité con el grupo de alumnos el lugar, lo que queda hoy del casino de oficiales, la capucha y la capuchita, como denominan a los lugares de la zona de secuestro, a mí me parecía increíble haber estado a 50 metros y no haberme enterado de nada. Y conocer por ahí lo que dicen algunos que los testimonios de algún secuestrado que pudo ser liberado, que ellos sabían que había una escuela por el movimiento que había y por los ruidos y por los horarios y por los timbres. Y nosotros de este lado estuvimos todo el tiempo y no nos enteramos nada. Yo no fui un testigo de esto, pero evidentemente cuando escuchás las declaraciones de la gente que estuvo en ese lugar y te dicen que la referencia era el timbre, las voces de los chicos, el sonido de las risas de los chicos, las voces de los profesores, y vos decís, eran nuestras voces. Nosotros estábamos ahí, del otro lado del horror. Y la paradoja es que uno estaba del otro lado y vivir mucho tiempo con la duda hasta que se descubrió que era verdad eso. Eso me parece terrible, ¿no?